Ahí tienen ustedes el sitio web en donde lo pueden hacer. Muchísimas gracias otra vez. Les agradezco mucho su presencia a esta presentación dedicada a un artista muy importante, pero relativamente poco conocido. Yo siempre he pensado que Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, es una especie de Juan Bautista del arte en México. Él, antes que ningún otro, propone la creación de murales. Él se anticipa a este deseo. Es también un promotor de crear un arte propio, un arte mexicano, de dejar de ser satélite de Europa y de buscar una forma propia de expresión. Su vida además es realmente extraordinaria, es más interesante que cualquier novela. Se dice que la novela tiene que estar gobernada por las leyes de la lógica, pero la vida de Gerardo Murillo es tan extraordinaria que hubiera sido imposible que un novelista la concibiera. Él, pues, es un hombre que habita todos los mundos. Fue intermediario entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. Fue el fundador de los batallones rojos, el creador de las primeras grandes organizaciones obreras en México y un impulsor de la legislación laboral en nuestro país. Tuvo un romance con la mujer más bella de México, Nahui Olin, y sufrió el verla, después llamarla disolverse en la locura. Viajero incansable, recorrió a pie, caminó en Europa y en Asia. Se fue a pie de París a Madrid, de Roma a París. Exploró China, Egipto, escribió más de 10 libros, promovió nuestro arte popular en el mundo. También es una persona que se acercó tanto para pintar el volcán Paricutín que perdió una pierna en el intento. Continúa la gran tradición del paisaje en México e incluso lo lleva hasta el futuro. Algunas de las ideas del doctor Atl no se han realizado. Esta idea de pintar desde el espacio, de pintar en helicópteros o en aviones, inclusive pintar en naves espaciales, o sea, ver el paisaje desde una perspectiva completamente distinta. Diego Rivera afirmaba de él, decía, es el hombre más simpático de México, el artista más inteligente y la personalidad más pintoresca de su tiempo. Y en el Poliforum Cultural Siqueiros, entre el lugar de los fundadores, junto a Orozco y a Rivera, Siqueiros colocó a Gerardo Murillo, el doctor Atl. Entonces, hoy hablaremos de la historia de este personaje proteico, de este mexicano universal, que concibió un nuevo México y un nuevo mexicano, un mexicano sin fronteras, que puede hablarle de tú a cualquier artista del mundo. También entre sus proyectos, pues ambicionaba crear, y estuvo a punto de lograrlo, una ciudad de artistas. Y estas son solo algunas de las cosas. Es un hombre que
podía pues descubrir una mina, podía escribir un cuento, hacer un poema, inteligente, interesante. Este es el hombre del que hablaremos esta tarde. Gerardo Murillo es hijo de un español, un farmacéuta, como le llamaban entonces, que llega a México cuando México estaba siendo gobernado por Maximiliano. Y entonces, pues se casa, la madre es Rosa, se casa con su padre y él pues abre esta farmacia en donde preparaba toda clase de medicamentos, los hacía con vino blanco, con azafrán, con clavo, ¿no? Con opio inclusive. Y pues tenía toda una teoría de cómo preparar los medicamentos y cuándo servían los medicamentos y por qué no servían los medicamentos. Era un hombre trabajador, intenso, que esperaba que sus hijos, pues desde muy temprana edad, trabajaran con él en la farmacia. Ahora, la abuela materna, la madre de la madre, era curandera. Ella se había casado con un catalán, pero pues ella conocía los remedios de los huicholes. Entonces, pues su visión de la salud era completamente diferente a la del padre. Toda esta idea de la medicina que ve el cuerpo como una sola entidad y que concibe la enfermedad como la pérdida del equilibrio biológico en el cuerpo. Era una mujer que sabía de hierbas y para Gerardo, pues el mayor placer era acompañar a la abuela a recoger plantas. Y ella le decía que los peores males vienen de adentro. Es el veneno que nos destruye poco a poco. Entonces hay que cuidarnos de los malos sentimientos, de las malas voluntades, decía la abuela. Entonces, siendo adolescente, Gerardo Murillo se enamora de una clienta del padre llamada Alfonsina. Esta fotografía obviamente no es Alfonsina, es una foto de Manuel Álvarez Bravo, que para mí me parece quizá de lo más sensual que se ha retratado en México. Entonces, pues se enamora de esta mujer mayor que él y dicen que pues esto le cambia el carácter completamente, que se vuelve flojo, que ya no participa con el mismo entusiasmo en sus labores. Y pues la abuela lo quiere curar, pero al estilo indígena. Entonces se lo lleva caminando a San Luis Potosí, inclusive lo viste de huichol. Y el propósito de este viaje es llegar a Real de 14 para encontrar el peyote, que también se llama Icuri. Entonces, después de 18 días de subir y bajar montañas, emergió de las montañas esta explosión de colores, ¿no? De rojos y azules en el cielo.
Y ya en Real de 14, la abuela le hace una limpia, ¿no? Le pasa por todo el cuerpo un manojo de plumas y después posa la boca en las diferentes partes de su cuerpo como si aspirara algo para después escupirlo. Entonces llegan finalmente a donde están los peyotes. Los peyotes son de color verde grisáceo, azulado. Son pequeños, más o menos del tamaño de un puño. Ya es todo un ritual para prepararlos. Hay que quitarle las espinitas y es muy importante dejar la raíz y parte de la base para que no se pudra y puedan tener nuevos hijos. Y entonces, pues suben la cima del Cerro Quemado, donde hay toda esta serie de círculos concéntricos. Y allí, en el centro de estos círculos, Gerardo probó el peyote. Dice que sabía muy amargo, quería vomitar, pero se contuvo. Y poco a poco sintió que su cuerpo flotaba. Y su abuela Amadora lo veía entrar en este proceso de alucinación, como si entrara a otro mundo. Eh, Pasa después a la parte más peligrosa del viaje, cuando empieza a confrontarse con sus propios demonios. Y después inicia un viaje cósmico, donde explora el universo y el interior de sí mismo. Estuvo 10 horas en este viaje. Y cuando despertó, la abuela le dijo: a ti te toca caminar y trabajar, estudiar y escuchar. Entonces, cuando regresa, pues empieza a tomar estas clases de pintura. El padre se opone, no le da dinero, es un profesor llamado Felipe Castro. Y entonces Gerardo Murillo convence al profesor que pues lo deje ayudarlo a limpiar el taller. Y bueno, y esto él limpia los pinceles y con esto logra que se pueda eh, pues familiarizar con la pintura y que pueda aprender algo, aunque su padre no pague por las clases. Y pues todo este viaje que hace con la abuelita, pues no le quita la pasión por Alfonsina. Vuelve a verla, pero ahora pues es un escándalo porque lo sorprende el amante de Alfonsina, un tipo muy peligroso llamado el Chalo, que era agresivo y borracho, y que pues quiere matar a Gerardo, y entonces para protegerlo, el padre lo manda a Aguascalientes. Y allí pues estudia y conoce a un hombre que sería importante en su vida, don Alberto Pani, y juntos publican un periódico, y Gerardo pues escribe una novela en capítulos llamada Los Náufragos, inspirada en Julio Verne. Entonces, estas historias seriadas las que pues mantienen al público interesado en comprar su publicación. Regresa a Guadalajara y le dice definitivamente al padre que no va a estudiar para farmacéutico, que se va a ir a pintar y que se va a meter de oyente a la escuela de San Carlos en la Ciudad de México. El padre enfurece y entonces Gerardo se va caminando hasta que encuentra el mar.
y después regresa ya, pero ahora a la Ciudad de México, a San Carlos. Había muerto su abuela y le había heredado algunos peyotes y algunos fármacos que él se lleva consigo a la Ciudad de México. Y en San Carlos, él es alumno de José María Velasco. José María Velasco, pues el gran paisajista de México. Y ve los cuadros que estaba haciendo Murillo y le dice, mira, estás pintando el conjunto, pero tienes que pintar el conjunto y también el detalle. Entonces, esta lección, muchos años después, Gerardo Murillo haría exactamente esto. Ven un paisaje de Murillo y vean ustedes cómo está el paisaje, el monte, pero también vemos los maizales. Y cada uno de estos maizales está pintado de manera individual. Es decir, la concepción de que hasta el más amplio paisaje está formado de pequeñísimas plantas y que todo esto tiene que vivir en el cuadro. Se acerca a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz y le pide una beca para estudiar en Europa. Y Porfirio Díaz pues le da dinero y lo manda a la Secretaría de Educación Pública, donde él consigue una beca. O sea, pues sería impensable en tiempos posteriores que un presidente recibiera a un estudiante de arte, pero así le sucede a él con Porfirio Díaz. Y entonces, pues se va a Europa. Y pues llega a Italia. Fíjense, la mayor parte de los estudiantes de arte se iban a París, pero Gerardo escoge Roma. Y entonces en Roma es cuando él pues descubre todos estos grandes murales que existen en, México, en Italia. Y también pues conoce a un nadador, un hombre, a él le gustaba nadar, a Gerardo, y entonces pues estaba nadando en un río ahí en Roma, cuando ve a un nadador imponente pasar, que se llamaba Nemesio, es un vasco que se volvió uno de sus mejores amigos, y este señor vivía en un prostíbulo. Entonces lo lleva al prostíbulo con su amiga Juliana. Y pues Murillo sabía algo de medicina, entonces ofrece a la encargada del prostíbulo, pues que él puede atender a las muchachas, curarlas, ver por su salud. Y le dicen, ok, está muy bien. Y esta relación en el prostíbulo en Roma sería una de las experiencias fundacionales de su vida. Obviamente tenía que tener una relación muy cuidadosa, no podía tener una relación personal con ninguna de las muchachas, pero hace amistad con ellas, aprendería mucho de la mujer. Y algo también novedoso es que un día estaba ahí en la cocina y lo ve una de las muchachas y le pasa un cuchillo. Le dicen, aquí nadie está ocioso, a picar cebolla. Y entonces él aprendería en este prostíbulo no solamente a hablar el italiano con fluidez, sino a cocinar. Toda su vida sería un chef legendario que prepararía estos espaguetis extraordinarios, y él aprende cómo el plato más sencillo puede convertirse en un manjar si tiene una adecuada combinación de sabores, de aromas, si se conocen los tiempos de cocción, los ingredientes, la creatividad. Es muy interesante, fíjense que está pintando
pero no se mete a la Escuela de Arte de San Lucas. En lugar de eso, se mete de oyente a las clases de Enrico Ferri y de Antonio Labriola, y estudia pues historia, economía, sociología. Ferri pues es un hombre que le recomienda involucrarse con los sindicatos, conoce las luchas obreras a principios de siglo, se familiariza con todo esto, empieza a escribir en el periódico Avanti y conoce todas estas, o sea, amplía su cultura de manera notable. Ahora, en 1900 se lleva a cabo la gran exposición universal de París. Entonces, es un evento importantísimo. Pues allí se inaugura el metro en Francia, imagínense ustedes, se fundan museos. Él se va a París caminando, ¿no? Desde Roma, y cuando llega, pues se encuentra con la sección de México, que está siendo encabezada por el escultor Jesús Contreras. Este es un autorretrato de Gerardo Murillo, con el que él ganaría la medalla de plata en este evento. Pero la estrella fundamental sería Jesús Contreras. Jesús Contreras es un magnífico artista que hace esta bella obra llamada Malgré tout. Y pues el mérito es extraordinario porque él perdió por cáncer un brazo. Entonces, toda esta escultura está modelada con una sola mano, malgré tout. Después se va a España y de allí decide conocer el mundo. Fíjense, estamos hablando de hace más de 100 años, una época donde la comunicación es difícil, todo es por barco o por ferrocarril. Pero el caso es que él, pues, conoce España, conoce Inglaterra, conoce Alemania, conoce Rusia, después se va a Egipto y eventualmente llegaría a la India y después a China, recorrería la Gran Muralla. O sea, imagínense un hombre en esa época, 900, con este tipo de experiencia vital. De regreso pues, se embarca y se hace amigo de un inglés que tenía una colección de serpientes venenosas y le encantaba el whisky. Y entonces con la plática envolvente que tenía Gerardo Murillo, pues acaban los dos pues totalmente ebrios y se tropieza el inglés con la jaula, con las víboras y se sueltan en todo el barco, causando un verdadero pánico. Una de estas serpientes le lanza la mordida a Gerardo Murillo y perfora el zapato. Afortunadamente eran botas muy grandes, así que no daña a Murillo, pero pues les da a ustedes una idea. Después de este gran viaje, regresa Gerardo Murillo, primero va a Guadalajara, expone sus obras, pero luego convoca a toda una serie de conferencias. Y lo que dice molesta mucho a la gente porque les dice que hay que crear algo propio en nuestro país, que hay que acabar con las manifestaciones anquilosadas, viejas, que hay que generar cambios. Y dice, los jóvenes arden
de pasión, solo hace falta que alguien encienda el fuego. Pues obviamente, pues no le va bien allí, se va a la Ciudad de México, y en San Carlos, pues se vuelve un maestro popular. Aquí ven ustedes a un muy joven Diego Rivera. Todos ellos, pues, ven en Gerardo Murillo al líder, al hombre que les está cambiando completamente el panorama. Porque los métodos pues seguían siendo los del siglo, no digamos 19, del siglo 18. Obligaban a los estudiantes, tenían todo un departamento de vestuario, vestían a las muchachas de manolas y tal, y tenían que copiarlas y copiar moldes de yeso. Y en cambio, pues lo que propone, conoce a Clausel, y lo que propone Murillo es algo completamente distinto. Es buscar un realismo que tenga que ver con la geografía y el paisaje y no una realidad artificiosa, ¿no? Tiene mucha cercanía con Clausel. Clausel, fíjense, tiene también una historia muy interesante. Con Clausel edita una revista que se llama Sabia Moderna. Y Clausel era abogado, pero pues le había tocado meterse a documentar pues toda la masacre de Tomochic con la santa de Cabora, una mujer que tenía tal carisma que había convencido a los indígenas de Tomochic de que ellos estaban protegidos por Dios y eran invulnerables a las balas. Y unos cuantos indígenas resisten el ataque de miles y miles de soldados. Y entonces después pues lo quieren arrestar y entonces él pues se casa con pues una familia aristocrática allá en México, los condes de Calimaya, y ahí se refugia, tiene su estudio y se dedica a pintar paisajes y a no meterse más en política. Entonces llega Gerardo y se enamora de la sobrina de Clausel, una muchacha llamada Clarita, que acababa de cumplir los 15 años. Se enamoran, la lleva a pasear, en fin, todo esto, se van a casar. Viene el padre en Tokio, pero ya después de que pidieron la mano de la muchacha, Gerardo Murillo se retracta, se echa para atrás. Esto ocasiona ya un rompimiento definitivo con el padre, que le dice que le ha hecho la peor humillación. Pero Gerardo Murillo no puede verse casado perdiendo su libertad. No lo puede entender. Y entonces se va a los grandes volcanes nevados de México a pintar. Esa es una práctica recurrente. En los momentos más difíciles de su vida, Gerardo Murillo se va a los montes, se va al paisaje. Y regresa a San Carlos. Ya estamos hablando de 1910. Y se encuentra que las autoridades educativas en el país van a celebrar la independencia de México con una gran exposición de arte español. Entonces, Gerardo dice, bueno, a ver, ¿no estamos celebrando la independencia de México? ¿Cómo vamos a celebrar la independencia de México sin mexicanos? Y entonces se dedica
a buscar a Justo Sierra, que es el secretario de Educación, y se vuelve un maestro de la antesala. Si ustedes quieren tener éxito en la política mexicana, tienen que ser virtuosos de la antesala. Y como Gerardo Murillo podía dibujar, pues se podía estar haciendo horas y horas de antesala hasta que lo recibiera. Y cuando finalmente lo recibe Justo Sierra, pues le habla no solamente de su proyecto de hacer murales, de sacar a los muchachos al aire libre, que después serían las escuelas de este estilo, sino le pide dinero para organizar una exposición de arte mexicano. Fíjense, esta es la primera gran exposición de arte en México. Allí estaría Diego Rivera, estaría Orozco, estaría Saturnino Herrán, todo este grupo que después se volverían los artistas más famosos del país. Y la influencia que tiene Gerardo Murillo, y lo ven ustedes al centro, si ustedes leen a José Clemente Orozco, de toda esta idea de que nosotros somos un país propio, tenemos una cultura propia, no tenemos que estar imitando a los europeos o a los norteamericanos. Esta idea y esta gran exposición, que además se resuelve de manera democrática, o sea, las obras se seleccionan por aclamación entre todos, y es pues uno de los grandes primeros esfuerzos de proponer y definir un arte mexicano. Ahora, pues, también le propone a Justo Sierra que les dé murales, que les dé muros para hacer murales. Y pues le da unos muros y muy influenciado por Miguel Ángel y estos grandes frescos que había visto él en Italia. Él hace estos grandes desnudos, pero pues la esposa Carmencita de Porfirio Díaz, pues es una vieja mocha, ¿no? Y se horroriza de los desnudos del doctor Atl. Y entonces pues los manda a destruir. Y fíjense, Gerardo Murillo, que tanto promovió el muralismo, tuvo muy mala suerte. Ninguno de sus murales sobrevivió. Lo único que nos quedan son algunas fotos de estos esfuerzos pioneros. Se regresa a Europa y a París. Y en el viaje en barco, pues se hace amigo de un americano llamado Harris, que era músico. Y pues llegan a París, no tienen un centavo. Y se dan cuenta de que hay una recompensa que se da al que salva a un ahogado. Entonces dice, mira, esta es nuestra estrategia. Pues a ver, ahora tú te vas a ahogar y yo te voy a salvar. Entonces el Harry se hace que se está ahogando y lo salva Gerardo Murillo. Funciona muy bien, les dan el dinero. Y dice, bueno, ahora va a ser al revés. Ahora yo me voy a ahogar y tú me vas a salvar a mí. Y hacen lo mismo, pero tienen la mala suerte de que los detiene el mismo policía. Y entonces le dicen, pero ¿cómo? Eso es una farsa. Pero escribiría el tal Harris, que Gerardo Murillo era tan elocuente, que logró no solamente que le dieran la recompensa, sino que los ayudara cuando les describe los proyectos que querían hacer. Y entonces Harris logra hacer su concierto de tango y Gerardo Murillo compra los materiales para hacer
su exposición. Y tiene un plan audaz, dice, vean gratis y paguen lo que quieran. Entonces, pues le dicen, oye, pero ¿cómo es eso de que vean gratis y paguen lo que quieran? Pues te vas a ir a la ruina. Dice, no, dice, a la gente le gusta regatear, pero no robar. Y le funciona. Se puede hacer esta hermosa exposición y cada quien paga lo que considera justo, vende todos los cuadros y los vende a buen precio. Y con eso puede ya abrir un taller un poco más formal y participa en eventos importantes como el Salón de los Independientes. Se va de regreso a América y en el barco pues están a punto de sucumbir en una tormenta. Y entonces están ya pensando que van a naufragar cuando finalmente se salva la embarcación. Y entonces ahí Gerardo Murillo está con su amigo, el escritor argentino Leopoldo Lugones, y le dice, ¿sabes qué? Aquí murió Gerardo Murillo. Gerardo Murillo es el hijo del farmacéutico Eutoquio. Yo tengo nada que ver con esa persona. Y nací bajo el signo del agua. Entonces me voy a poner Atl, que significa agua en náhuatl. Pero luego nos dice, oye, pero Atl así solo, pues solo les oye mal. ¿Por qué no te pones doctor Atl? Dice, bueno, soy doctor en filosofía. Y así nació el doctor Atl, en una tormenta atlántica. Pues se ha enterado el doctor Atl, pues de la revolución en México y el cruel asesinato de Francisco y Madero. Miren, esta es una foto rarísima, donde vemos la ropa de Madero después de que lo asesinaron. Y entonces, pues lo que genera el regreso del doctor Atl es cuando se entera pues del asesinato de Madero y de que Victoriano Huerta pues está pidiendo préstamos en Europa y todo para consolidarse. Entonces él ya había escrito, ya publicaba artículos en diferentes periódicos y todo esto, y entonces había denunciado a Huerta, pero ahora decide pues ir a México a combatirlo. Entonces llega a Veracruz y justo cuando llega el doctor Atl, cae Victoriano Huerta. Pero la revolución pues ha estallado en todo México. Y fíjense, el doctor Atl decide que él puede mediar entre Carranza y Zapata. Entonces, se arma con una canasta de tacos, unas buenas botellas, tacos deliciosos de barbacoa, y así se va a buscar a Emiliano Zapata. Lo interceptan y dicen, no, vengo a ver a mi general Zapata, le traigo estos tacos y este trajo. No, pero ¿quién es usted? Se entera Zapata y lo invita. Le encantan los tacos que le lleva Gerardo Murillo. Se toman una copa, se caen muy bien. Y Zapata le dice que él es el único emisario de Carranza en el que confía. Y le da una carta específica para Carranza. Es la diplomacia del taco.
conoce a Zapata, conoce su ideario y puede regresar con Carranza a tratar de generar una relación entre ambos líderes. También trata de acercar a Carranza a la clase obrera. Él había tenido mucha experiencia en Italia con sindicatos, y entonces pues está familiarizado con las demandas obreras, la jornada laboral más moderada, la jubilación, en fin, todos estos derechos laborales. Hasta ahorita la revolución pues había sido principalmente un movimiento en el campo. Entonces, pues a el doctor Atl le toca establecer todo este puente con los trabajadores. Funda también los batallones rojos y acompaña a Carranza a Veracruz. Muchas de las ideas de la Constitución de 1917 que tienen que ver con derechos laborales, pues son parte del ideario del doctor Atl y de lo que él y otros como él aconsejaban a Carranza. Eventualmente pues, se distancia de Carranza por su cercanía con los sindicatos. Y entonces se va a Estados Unidos y se conecta con todas las grandes centrales de trabajadores norteamericanas. Y cuando se entera que Carranza está en peligro, pues lo acompaña y trata inclusive de mediar entre Carranza y Obregón. Pero Carranza no le hace caso, se va y muere en Tlaxcalaltongo. El doctor Atl salva la vida de milagro. Lo encarcelan y logra, logra escapar y entonces ve a unas mujeres muertas y se pone un traje de mujer, un rebozo y un vestido, pero se dejan los pantalones y los zapatos y las barbas. Entonces cuando lo encuentran, pues le dicen, joto sinvergüenza, siquiera te hubieras quitado las barbas, ahorita te voy a lo vuelven a arrestar. Pero fíjense lo que son las cosas. En los pasajeros, en el tren, donde sorprenden al doctor Atl, pues había un joven ahí que era gay y que pensó que Gerardo Murillo también era gay. Y entonces lo ayudó a escapar. Y Gerardo Murillo, pues, se va huyendo y se refugia en la Merced. La Merced, este gran mercado, ¿no? Y ahí llega él y pues piensa que va a cargar bultos y va a servir, pero se encuentra que el cuidador del convento de la Merced es un antiguo amigo de él, de los batallones rojos. Entonces lo invita a que se venga a vivir al convento de la Merced. Es un lugar gigantesco. Entonces, para él, pues ya finalmente tiene un lugar donde vivir. Se da un primer baño en semanas. Y pues con la ayuda, o sea, averigua a sus amigos, empieza a conectarse y logra que uno de sus amigos le encargue algunos libros. Entonces empieza a escribir libros de poesía y de cuentos. Desafortunadamente, los libros del doctor Atl son carísimos. Si encuentran ustedes en una librería de viejo,
pues se los cobran a uno ardiendo porque se consideran objetos artísticos, imagínense. Y no se han reeditado. Eso es una lástima. Si hay alguien que esté encargado de este tipo de labores, que nos esté escuchando, pues yo hago ahí votos para que se reediten la obra del doctor Atl. Sería magnífico tener su obra disponible. Y luego se entera que su amigo Pani es ahora secretario de Relaciones Exteriores. Y entonces, con esta creatividad que él tiene, pues propone hacer grandes exposiciones de arte popular. Inclusive consigue museos en Santa Bárbara, trae a todos los artesanos al convento de la Merced, pero ya cuando están todos listos para viajar, ya tienen los patrocinadores, cambian de opinión las autoridades. Deciden que cómo los van a representar estos objetos y cacharros y textiles. Entonces se queda con todos esos artesanos ahí en la Merced. Y entonces decide abrir un enorme mercado, lo que sería, digamos, un antecesor de estos mercados de arte popular que se harían muchas décadas después. También, precisamente con el padre de Frida Kahlo, don Guillermo Kahlo, propone un gran proyecto para retratar y pintar y documentar las grandes catedrales de México. Todo este arte colonial pues estaba muy, muy olvidado, sobre todo pues después de la revolución, que pues es se maneja todo una posición mucho más nacionalista, ¿no? Y pues nadie aboga por este arte colonial, ¿no? Y entonces a él le toca ser de los trabajos pioneros de revaloración de, de todos estos templos, estas catedrales maravillosas. Estos primeros libros que hace el doctor Atl, tanto de arte popular como de arte colonial, serían verdaderamente esfuerzos pioneros. Ahora cuando vemos revistas como Artes de México y tantas otras, pues hay que recordar que los cimientos de este tipo de publicación, de esta visión de México, de la misma forma que en el muralismo, pues fueron en buena medida producto de Gerardo Murillo. Y ahora, pues él no se había casado, había tenido algunas, algunas amantes, pero en una recepción conoce a una mujer que verdaderamente lo trastorna. Ella se llama Carmen Mondragón. Todos los documentos que se han escrito sobre Carmen Mondragón nos hablan de su belleza, pero principalmente nos hablan de sus ojos. Desgraciadamente, yo nunca he visto una foto a colores de los ojos de Carmen Mondragón. Pero, pues dicen que era algo impresionante. Fíjense, el mismo Gerardo Murillo, el doctor Atl, diría, se abrió ante mí un abismo verde como el mar, profundo como el mar, los ojos de una mujer. Yo caí en ese abismo instantáneamente, como el hombre que resbala de una alta roca y se precipita en el océano. Atracción extraña, irresistible. ¿Cómo es posible que un hombre como yo pueda encender una pasión con tal violencia? Estas fotografías en blanco y negro pues nos dan una idea, ¿no? De esta mirada extraña, tensa, de Carmen Mondragón.
como Tina Modotti, ¿no? Eran personas que cautivaban a la gente. Y los ojos de Carmen, que el doctor Atl bautizaría como Nahui Olin, pues han sido objeto de innumerables pinturas. Aquí tienen ustedes algunas de ellas. Este verde, no se sabe si es un verde aceitunado. He visto diferentes gradaciones del verde, o verde esmeralda, como en este caso. Ahora, fíjense, Carmen Mondragón, pues era hija, nada menos, que del general Mondragón, que fue el secretario pues, de defensa de Victoriano Huerta. O sea, una persona con una pésima reputación en el México revolucionario. Que más Mondragón había sido pues, inventor de ciertas armas de fuego, en fin, una gente muy cercana a Huerta. Estaba exiliado en España. Y la misma Carmen Mondragón, pues tenía una historia extraña y trágica. Era una mujer preciosa y la habían casado con Manuel Rodríguez Lozano, que después se convertiría en un artista destacado. Pero Rodríguez Lozano, que también era militar, pero era homosexual. Y entonces, pues tienes esta mujer de una belleza legendaria en un matrimonio fracasado y sin poder salir de ese matrimonio por razones de tipo social. Aquí ven una de mis fotos favoritas de Nahui Olin, Carmen Mondragón, donde ella está vestida de monja. Pero vean cómo aún con la ropa más conservadora, hay algo en ella que es desconcertante, es una belleza extraña, seductora, pero que no tiene nada que ver con la coquetería barata. Una especie de fulgor maravilloso. Y entonces, Gerardo Murillo recordaría, era rubia, con una cabellera sedosa, atada sobre su faz asimétrica, la cara asimétrica, esbelta y ondulante, sus senos erectos bajo la blusa y los hombros, ebúrneos. Me cegó cuando la vi, pero sus ojos verdes me inflamaron y no pude quitar los míos de su figura en toda la noche. Y entonces se reencuentran y recordaría Gerardo que estaba lloviendo, llegan a la Merced empapados y al subir las escaleras ella se fue quitando la ropa y cuando llegan ya al cuarto está completamente desnuda. Y el amor que ellos tienen, las descripciones de ese amor, son tan extraordinarios. Dice, llovía a cántaros. Carmen llegó al convento de la Merced de noche, empapada. Subió corriendo a la habitación y ella lo siguió sin que se percatara. En el trayecto fue quitándose cada una de sus prendas hasta que quedó completamente desnuda. Se acostó con ella y la abrazó hasta que dejó de temblar.
Poco a poco su cuerpo rígido se relajaba. La respiración agitada se volvía lenta. El rostro crispado se fue recomponiendo hasta sonreír. Entonces se besaron con suavidad. Recorría con sus manos el cuerpo de aquella diosa blanca. Quiero que me dibujes así, con la luna bañando mi cuerpo. Y con carbones empezó a trazar el cuerpo de pechos firmes y pezones erectos. Continuó trazándola hasta que ya no pudo más. Se abalanzó sobre ella en una batalla en la que los dos parecían devorar al otro. Se mordían y gritaban. Imagínense, o sea, este encuentro de esta mujer bellísima, pero totalmente frustrada, y de un hombre que amaba la belleza y que estaba en la soledad, y todos los relatos de cómo después de hacer el amor, ella se iba a escribirle una carta que después le entregaba. Entonces, a pesar pues, de que los Mondragón pues, eran pues, completamente rechazados por la clase revolucionaria, me están ahorita mandando un mensaje donde dicen que Manuel Mondragón participó en el asesinato de Madero, imagínense. Pero, bueno, ahora relacionada con Gerardo Murillo, pues ella empieza a participar en todas estas fiestas de artistas. Aquí la ven en la primera fila a la izquierda. Y pues se vuelve modelo de muchos de ellos. Tiene una actitud muy bella en relación con su cuerpo. La pinta Charlot, desde luego Gerardo Murillo, y muchos otros artistas. Diego Rivera la pinta en su mural en la preparatoria y en el Teatro de los Insurgentes. Y Inagui, pues es también artista. Pinta, escribe poesía, hace música y pues de alguna forma se adelanta 70 años a su tiempo. Ella ve el desnudo y ve lo que ahora pues se podría llamar performance, ¿no? Como una forma artística. Eventualmente haría una exposición de desnudos de fotografías hechas, los invita a su casa a que vean esta exposición, o sea, en un país que era absolutamente conservador, en donde tardaría más de 50 años para ver desnudos totales. Pero los desnudos de Nagui, pues, son plenos y bellos. Quizá los que más me gustan son una serie que hace ante el mar, de poder a poder, entre la espuma y las olas. Desgraciadamente, pues la relación entre el doctor Atl y Nagui se deteriora. Celos, porque pues como todo, no todo, pero la mayor parte de los hombres de esa generación, pues o sea, la infidelidad masculina es una característica dominante que
ella pues no puede aceptar, no puede entender. Y un día ella tenía el pelo más bello, una cabellera rubia extraordinaria. Y un día se corta todo el pelo y le deja sus trenzas al doctor. Y él la pinta sin pelo. Y sigue siendo bellísima. Pero ya empieza a dar señales de locura. Y Edward Weston haría una serie de retratos de Nawi, en donde ya podemos ver esta locura emerger. Y vemos cómo, bueno, ella empieza a celar obsesivamente al doctor, a volverse muy agresiva. Pero en las fotos de Weston, estas fotos que ustedes están viendo, pues ya empezamos a hacer, hay un momento en que ella está a punto de matarlo. Encuentra la pistola. Y se va. De la misma forma que había huido ante el compromiso de la sobrina de Clausel, Clarita, ahora ante la aparición, la fascinación, pero también, pues ya dice, me va a consumir. Y regresa a los volcanes. Pero ahora no está nada más viendo los volcanes y viajando por ellos, sino que se dedica a pintarlos de manera obsesiva. Y se pasa varios meses en los volcanes creando obras maestras. Realmente no hay ningún otro artista que se parezca al doctor Atle. Y esto se debe quizá a que el doctor Atle no solamente pintaba, sino que también él hacía sus propios colores. Toda esta experiencia que él había adquirido con el padre como químico, la aplica en el desarrollo de colores que él llamaría los Atle Colors. Y desafortunadamente, pues se llevó sus secretos a la tumba. Pero quiero compartir con ustedes algunas de estas obras maestras. Vean cómo nos pinta la lluvia. Quizá una de las marcas distintivas del paisaje del Dr. Atle es que incorpora los elementos pasajeros a la naturaleza. O sea, la lluvia se vuelve en su obra algo tan permanente como las ramas de un árbol. O vean la luz, sentimos el paso de la luz, los vapores, la lluvia, las nubes. O sea, hay todo un paisaje de lo efímero que hace permanente.
Y sus obras pues son un verdadero estudio de la atmósfera, del vapor, de la luz, de la forma en que la luz cambia el color del cielo, de la manera en que la luz se refleja y también incorpora el paisaje urbano, la luz eléctrica. Pero todo es visto desde una perspectiva macro. Estamos viendo la luz eléctrica, los coches, pero marcadas en el árbol, en la nube, en la montaña. Y vean otra vez lo que le había aconsejado Velasco, o sea, es el todo, pero también el pequeño árbol individual. Y luego, en algunos casos, ya de plano dirige su mirada específicamente a la ciudad. Y hay también una preocupación científica. La idea de que el paisaje es curvo, como lo es también la Tierra. Y hace un paisaje, empieza a elevar los ojos hacia arriba y le da a las nubes la forma, el volumen, el respeto que el pintor anterior le daba a la montaña. Es decir, en el hecho de pintarla, todos los volúmenes son equivalentes. No importa que uno esté hecho de piedra y otro de vapor o de luz. El manejo de la luz es una de las características sabias en el dibujo de el doctor Atl. Son dibujos en donde es tan precisa la transición entre la luz y la sombra que a veces sentimos el color. Ahora, desgraciadamente, se preguntarán a ustedes a qué se debe el que un artista tan talentoso sea tan desconocido. Y que es un artista además, pues prácticamente prohibido. En una ocasión íbamos a organizar una gran exposición del doctor Atl en el Museo de Arte Latinoamericano y la tuvimos que cancelar. Y eso se debe a que, desafortunadamente, el doctor Atl fue simpatizante de Adolfo Hitler. Él había pensado en hacer una ciudad de artistas. Pensaba que el artista podía imaginar un mundo mejor. Y su error fue el pensar que Adolfo Hitler, como había sido pintor, iba a poder ser un mejor gobernante. Obviamente, pues no hay justificación alguna
defender el fascismo con todo su estela de racismo y crimen, ¿no? No se puede justificar. Y el hecho es que esta posición que él adopta de manera bastante pública, así, escribe a favor del fascismo, en fin, toda esta, pues sigue siendo un impedimento para la difusión de su obra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gerardo Murillo, el doctor Atl, se va ahora a un volcán en erupción, el Paricutín. Ve nacer este volcán, llega a donde está esta lava en movimiento y haría toda una documentación de el nacimiento de este volcán. Ahora, se acerca tanto que llega un momento en que una de sus piernas toca la lava y se la tienen que amputar. Pero así, sin pierna, el doctor Atl sigue pintando y sigue acercándose a la lava. Sus últimos años siguen marcados por una enorme creatividad. Él es uno de los que aconseja a Luis Barragán construir en el Pedregal de San Ángel. Propone, como les decía antes, hacer una ciudad para artistas y está a punto de lograrlo. Y concibe un nuevo tipo de paisaje llamado el aeropaisaje, que se realiza desde el aire, o sea, una nueva forma de ver a la Tierra. Y lograría que le prestaran aviones y helicópteros para hacer estos paisajes. Nos quedan algunos ejemplos. Desafortunadamente, pues no ha habido muchos que sigan con estas ideas. El doctor Atl moriría en 1964. Y a mí siempre me ha cabido la duda de qué hubiera ocurrido si nos hubiera durado unos años más y hubiera visto los grandes proyectiles espaciales. Quizá hubiera concebido una forma aún más revolucionaria, innovadora de pintar el universo. Muchas gracias, queridos amigos.